El jardín de las nubes oscuras. Un cuento zen sobre el control de los pensamientos negativos. En las brumosas montañas del este, donde los cerezos florecen incluso en invierno, existía un antiguo monasterio conocido por guardar un secreto milenario, el arte de domar las tormentas que habitan en la mente humana. Este no es un cuento sobre la perfección, sino sobre el viaje. No habla de eliminar la oscuridad, sino de aprender a bailar con ella. A través de las estaciones de un año y las lecciones de un maestro zen, descubrirás que los pensamientos negativos son como nubes pasajeras, pueden oscurecer el cielo, pero nunca son el cielo mismo. Acompaña a Kenji, un joven herrero atormentado por la ira y la autocrítica, mientras aprende que la paz no se forja con martillos, sino con la suave pero constante atención del presente. Que este relato sea una linterna en tu propio camino hacia la serenidad. Capítulo 1. El herrero de pensamientos pesados. Kenji golpeaba el yunque con una furia que no correspondía al trabajo que realizaba. Cada martillazo resonaba como un grito ahogado. Era el mejor herrero de su aldea, pero también el más infeliz. Debería haber terminado esto ayer, se reprochaba mientras forjaba una simple reja. Soy un inútil. El maestro Tanaka lo habría hecho en la mitad del tiempo. Los vecinos admiraban sus espadas y herramientas, pero Kenji solo veía defectos. Una curva ligeramente irregular, un brillo desigual. Sus pensamientos eran martillos que golpeaban su propia alma día tras día. Una tarde de otoño, mientras machacaba metal al rojo vivo, su mente se distrajo con recuerdos de una discusión con su hermano de hace años. El martillo resbaló, golpeando su mano. El dolor lo despertó de su trance de pensamientos, pero el daño estaba hecho. Con la mano vendada, no pudo trabajar durante semanas. La quietud forzada fue peor que cualquier herida física. Sin el ruido del martillo para ahogar sus pensamientos, estos se volvieron ensordecedores. Su esposa, Yuki, observaba preocupada cómo Kenji caminaba de un lado a otro de la casa, incapaz de descansar, murmurando reproches a sí mismo. Una noche, ella le sugirió: hay un monje en el monasterio de la montaña. Dicen que ayuda a las personas con tormentas internas. Kenji resopló. ¿Un monje? ¿Qué puede saber un monje sobre mis problemas? Pero esa noche, cuando el insomnio nuevamente lo venció, decidió que cualquier cosa era mejor que esta guerra constante consigo mismo. Al amanecer, comenzó el ascenso hacia el monasterio de las nubes. Capítulo 2. El maestro del jardín. El monasterio no era como Kenji lo había imaginado. No había grandes estatuas doradas ni ceremonias elaboradas. Solo un jardín simple, rodeado de edificios de madera desgastada por el tiempo. En el centro del jardín, un anciano rastrillaba arena alrededor de piedras dispuestas con aparente descuido. Vestía una túnica gris remendada y tenía el cabello blanco atado en un moño despeinado. Este era el maestro Aquin. Necesito ayuda con mis pensamientos, dijo Kenji abruptamente, sintiéndose ridículo al decirlo en voz alta. Aquin continuó rastrillando sin mirarlo. ¿Tus pensamientos o los pensamientos? ¿Hay alguna diferencia?, preguntó Kenji, ya irritado. Toda la diferencia del mundo, respondió el maestro. Siéntate aquí y observa las nubes. Kenji miró hacia el cielo. Nubes oscuras se movían lentamente, amenazando lluvia. ¿Y qué se supone que debo ver? ¿Eres tú las nubes?, preguntó Aquin. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué crees que eres tus pensamientos? La pregunta cayó sobre Kenji como agua fría. Quiso replicar, pero no encontró palabras. El maestro sonrió suavemente y continuó rastrillando. Regresa mañana al amanecer. Traerás un cuenco vacío. Kenji bajó de la montaña confundido, pero algo en él había cambiado. Por primera vez en años, observó sus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo de su mente, en lugar de tormentas que lo definían. Capítulo 3. El cuenco de los pensamientos. Al día siguiente,
Kenji llegó con un cuenco de cerámica que él mismo había hecho años atrás. Tenía una pequeña grieta en el borde. El maestro Aquin lo llevó a un estanque tranquilo cerca del jardín. Llena el cuenco de agua y sosténlo frente a ti sin derramar una gota. Permanece así hasta que yo regrese. Parecía simple. Kenji llenó el cuenco y lo sostuvo. Los primeros minutos fueron fáciles. Luego, sus brazos comenzaron a cansarse. Esto es absurdo, pensó. Un juego infantil. A medida que pasaba el tiempo, sus brazos temblaban. Pequeñas gotas caían. Soy demasiado débil. No puedo ni sostener un cuenco de agua. ¡Qué patético! Cada pensamiento negativo hacía que sus músculos se tensaran más, derramando más agua. Se dio cuenta de algo extraordinario, no era el peso del agua lo que hacía el ejercicio difícil, sino el peso de sus pensamientos sobre el agua. Cuando intentó solo sostener el cuenco sin juzgarse, sin anticipar el fracaso, sus brazos se estabilizaron. El agua se calmó. El maestro Aquin regresó al atardecer. El cuenco estaba medio vacío, pero Kenji estaba en paz. Los pensamientos son como esta agua, dijo Aquin. No pesan nada por sí mismos. Solo pesan cuando te aferras a ellos con tensión. Deja que fluyan, que se derramen si deben hacerlo. Siempre habrá más agua en el estanque. Kenji miró el cuenco, luego el estanque infinito. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza. Capítulo 4. La tormenta de invierno. Pasaron semanas. Kenji visitaba al maestro cada día, aprendiendo a observar sus pensamientos sin juzgarlos. Comenzaba a sentir una paz que nunca había conocido. Entonces llegó el invierno, y con él, una carta. Su hermano mayor había muerto repentinamente. Las palabras no dichas, las disculpas nunca expresadas, la reconciliación que siempre había pospuesto para algún día, se volvieron imposibles para siempre. La culpa cayó sobre Kenji como una avalancha. Debía haberlo visitado. Debía haber perdonado. Fui un mal hermano. Es mi culpa que muriera creyendo que lo odiaba. Durante días no pudo comer ni dormir. Regresó al monasterio como un náufrago busca tierra firme. He fracasado, le dijo a Aquin. Todos estos días aprendiendo y al primer problema real, estoy peor que antes. Los pensamientos me devoran. El maestro lo llevó al jardín, ahora cubierto de nieve. ¿Ves este jardín? En primavera está lleno de flores. Ahora está cubierto de nieve. ¿Ha dejado de ser un jardín? No, pero... Tus pensamientos son una tormenta de invierno, Kenji. Severa, sí. Dolorosa, sin duda. Pero no eres la tormenta. Eres el jardín que permanece bajo la nieve. Las estaciones cambian. El dolor también lo hará. ¿Entonces solo debo esperar a que pase?, preguntó Kenji amargamente. No. Debes permitir que la nieve caiga sin luchar contra ella. Observar la tormenta sin pretender que es verano. Llorar tu pérdida sin convertir tu dolor en una prisión. Esa noche, por primera vez desde la noticia, Kenji lloró plenamente. No trató de detener los pensamientos de culpa, pero tampoco los alimentó. Los dejó pasar como copos de nieve cayendo en un río. Capítulo 5. El espejo del estanque. Con el paso de los meses, Kenji notó algo curioso, podía predecir cuándo llegaría una ola de pensamientos negativos. Sentía una tensión en el pecho, una respiración superficial, un ligero mareo. Los pensamientos tienen raíces en el cuerpo, le explicó Aquin una mañana. Aprende a leer las señales y podrás prepararte para la tormenta. El maestro le enseñó a sentarse junto al estanque cada mañana y observar su reflejo. Cuando el agua está agitada, no puedes ver claramente. Cuando tu mente está agitada, tampoco puedes.
Primero calma el agua. Kenji aprendió técnicas de respiración. Inhalaba contando hasta 4, sostenía el aire, exhalaba lentamente. Parecía ridículamente simple, pero funcionaba. Cuando sentía que los pensamientos oscuros se aproximaban, respiraba profundamente y los observaba acercarse como nubes en el horizonte, sin temor. Un día, un samurái llegó al monasterio exigiendo ver al maestro. Venía a desafiarlo por supuestamente deshonrar a su clan con sus enseñanzas sobre el desapego. Kenji observó, fascinado, cómo Aquin permanecía sereno ante las amenazas e insultos del guerrero. Ni se defendía ni se disculpaba. Solo observaba con compasión. Finalmente, el samurái, exhausto de su propia furia, se desplomó llorando. ¿Cómo puedes estar en paz cuando yo quería lastimarte? Tus palabras cruzan el aire entre nosotros, respondió Aquin, pero solo se vuelven dardos si yo elijo atraparlos. Dejo que pasen. Kenji entendió, no podía controlar qué pensamientos surgían, pero sí podía elegir cuáles atrapar y sostener. Capítulo 6. La forja interior. La primavera llegó y, con ella, la sanación de la mano de Kenji. Era tiempo de regresar a la herrería. Tenía miedo. ¿Y si vuelvo y todo regresa? ¿Y si el ruido del yunque despierta nuevamente los martillos en mi mente? Aquin le dio una pequeña campana. Cuando sientas que los pensamientos negativos te arrastran, toca esta campana. Deja que su sonido te recuerde, este momento, aquí, ahora. No ayer, no mañana. Solo este martillo, esta respiración, este instante. Kenji regresó a su taller con incertidumbre. La primera pieza que trabajó fue un simple clavo. Lo hizo lentamente, conscientemente. Cuando surgió el pensamiento, esto es demasiado simple para mi habilidad, tocó la campana. El sonido lo trajo de vuelta al presente. Martillo. Respiración. Metal. Fuego. Descubrió que la herrería podía ser una meditación. Cada golpe, una práctica de presencia. Su trabajo no mejoró porque él fuera más hábil, sino porque estaba completamente presente en cada movimiento. Un cliente se quejó de que una espada tenía un pequeño defecto. El viejo Kenji habría estado despierto toda la noche torturándose. El nuevo Kenji simplemente dijo, tienes razón. La reparé o te hago una nueva sin costo. El cliente se sorprendió tanto por la tranquila aceptación que dijo, no, no es necesario. Es apenas visible. Solo quería mencionarlo. Kenji sonrió. Había aprendido que la autocrítica destructiva no mejoraba su trabajo, solo lo hacía miserable. La crítica constructiva, aceptada sin drama, era lo único que necesitaba. Capítulo 7. El jardín propio. Un año después de su primera visita al monasterio, Kenji comenzó a crear su propio jardín zen detrás de su casa. No era tan elaborado como el de Aquin, solo un pequeño espacio con arena, 3 piedras y un árbol joven. Cada mañana, antes del trabajo, rastrillaba patrones en la arena. Este simple acto se convirtió en su ancla. Cuando los pensamientos turbulentos llegaban, sabía que tendría ese momento de paz al amanecer siguiente. Yuki notó el cambio profundo en su esposo. Es como si hubieras regresado de un país lejano, le dijo una noche. Así es, respondió Kenji. Estuve perdido en un país llamado mis pensamientos. Ahora vivo aquí, en este momento, contigo. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos días los pensamientos negativos seguían siendo abrumadores. La diferencia era que ahora Kenji los reconocía más rápido y tenía herramientas para trabajar con ellos. Un día, un aprendiz llegó pidiendo aprender la herrería. Era joven, impaciente y muy crítico consigo mismo. Kenji vio su propio reflejo de hace un año. Le enseñó no solo a forjar metal, sino a forjar una mente tranquila. El hierro más fuerte, le decía,
es aquel que ha sido calentado y enfriado muchas veces. Tu mente es igual. Los pensamientos difíciles no te debilitan si aprendes a trabajar con ellos. Al enseñar, Kenji profundizó su propia comprensión. Las lecciones que compartía con su aprendiz eran recordatorios diarios para sí mismo. Capítulo 8. El cielo siempre presente. 5 años pasaron. El maestro Aquin enfermó gravemente. Kenji subió la montaña para visitarlo por última vez. El anciano maestro yacía en su estera, débil pero con ojos brillantes. ¿Has encontrado el control sobre tus pensamientos?, preguntó con una sonrisa traviesa. Kenji reflexionó. He aprendido que, control, era la palabra equivocada. No controlo mis pensamientos como un domador controla a un tigre. Más bien, los observo como quien observa las nubes. Algunas son oscuras, otras luminosas. Todas pasan. Aquin asintió satisfecho. El herrero finalmente ha comprendido. Dime, ¿todavía surgen pensamientos negativos? Sí, maestro. Pero ahora son como viejos conocidos que vienen de visita. Los reconozco, les ofrezco té, y luego se marchan. Ya no se quedan a vivir en mi casa. Perfecto, susurró Aquin. Recuerda siempre, no eres el cielo tormentoso ni el cielo despejado. Eres el espacio en el que ambos existen. Las nubes pueden oscurecer el cielo, pero el cielo siempre está ahí, vasto e inquebrantable. Esas fueron las últimas palabras que Kenji escuchó de su maestro. Años después, el monasterio llamó a Kenji para que ocupara el lugar de Aquin como maestro. Él declinó. Mi monasterio es mi herrería. Mi práctica es cada martillo, cada respiración. Pero vendré a ayudar cuando me necesiten. Y así lo hizo. El herrero que una vez fue esclavizado por sus pensamientos se convirtió en un faro para otros que luchaban con sus propias tormentas internas. En su jardín, ahora maduro y hermoso, el árbol que había plantado crecía fuerte. Sus raíces profundas, invisibles bajo la tierra, eran como la práctica diaria de Kenji, silenciosa, constante, inquebrantable. Y en las noches, cuando miraba al cielo, ya no temía las nubes oscuras. Sabía que detrás de ellas, siempre, el cielo permanecía claro e infinito. Epílogo. El verdadero control de los pensamientos negativos no reside en eliminarlos o reprimirlos, sino en transformar nuestra relación con ellos. Como Kenji aprendió, somos el cielo, no las nubes. Esta antigua sabiduría zen nos recuerda que la paz mental no es la ausencia de pensamientos difíciles, sino la presencia de consciencia. Cada respiración es una oportunidad para regresar al momento presente, cada desafío es una invitación a practicar. Que este cuento te acompañe en tu propio viaje hacia la serenidad, recordándote que, sin importar cuán oscuras sean las nubes, el cielo en ti siempre permanece intacto, vasto e infinito. Fin.